una vez más. La lluvia nos atajó el camino un poco, pero bueno, aquí estamos. Vamos a Gálatas. Vamos a meditar algunas cosas allí en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Leemos tres versículos y oramos. Versículos 7 hasta el 9. Versículos 7 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, o esté bajo la maldición de Dios. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, porque como tú no hay otro. Has mirado a tu alrededor buscando otro Dios y no has hallado. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia, porque grande es tu fidelidad, porque en ti hay perdón, para que seas temido, porque solo tú puedes rescatar, redimir, solo tú tienes poder para salvar. Padre, esta noche frente a tu palabra queremos rogar que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que haya palabra fácil, que tu espíritu la dirija con convicción, poder y de nuevo al corazón. Que haya una respuesta favorable en cada corazón hacia tu voz, de tal forma que la bendición que tú quieres otorgar por medio de tu palabra sea cumplida en el corazón que con fe la recibe. De tal manera que cada uno de los que oye pueda tener certeza de la comunión contigo, del caminar contigo, de tus palabras, del valor de ellas, de la seriedad y la solemnidad que debemos tener frente a tu voz. Padre, rogamos tu guía porque no hay en nosotros ni capacidad ni poder especial para ir a través de tu palabra. Rogamos que con tu espíritu estés usándonos para la gloria de tu nombre y que con fidelidad tu palabra sea presentada. Todo esto te lo rogamos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Cuando leemos aquí encontramos un relato bien enérgico, ¿no? Pablo dice categóricamente, no que haya otro. Ahora, ¿otro qué? Él dice ahí más adelante, otro evangelio. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, esto de lo que no hay otro, no es sino el evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, no hay otro evangelio de Cristo. Pero sí hay gente que pretende perturbar y pervertir, palabras fuertes también, ese evangelio. Luego añade que si aún él, un ángel del cielo, cualquier otra persona viene y predica un evangelio distinto, es decir, algún otro evangelio, entonces el tal esté bajo la maldición de Dios. El tal sea maldito. Y en el versículo 9 reitera, como antes lo dije, ahora lo repito, que si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces estamos frente a una declaración
hasta osada, ¿cierto? Encontramos que Pablo está diciendo algo con un ímpetu y con una fuerza en la que uno diría, y si te equivocas, ¿cómo vas a quedar? ¿Cierto? Pocos mostramos absoluta confianza para hablar de ciertas cosas porque uno podría estar equivocado, porque los tiempos cambian y de pronto lo que hoy es cierto en algunas cosas ya mañana no lo es. Por ejemplo, cuando salió, por ejemplo, el primer chip de computadora, eso era una cosa gigantísima. Necesitaban un edificio para tener un chip de computadora. Hoy en día el chip que tiene su celular es más potente que el chip de aquella computadora que no cabía en un edificio y hoy todos cargamos uno ahí en el celular. Entonces lo que era cierto para ellos ahora ha cambiado. Entonces usted no puede decir, el chip de computadora necesita un edificio para guardarlo. No, porque ya no funciona así, ¿cierto? Entonces con las declaraciones en la vida uno tiene que ser cuidadoso porque el entorno a veces cambia. Pero Pablo en ese entonces y aún hoy esta declaración permanece. Cualquier otro evangelio que no es el de Cristo acarrea maldición sobre el que lo proclama. Pero no quiero detenerme en el que proclama. Lo que quiero que miremos es, bueno, si el asunto es tan serio, ¿de qué se trata este evangelio? ¿Qué es lo que ese evangelio dice que no se puede cambiar, que no se puede pervertir, que no se puede usar para perturbar o para desviar el corazón de las personas? Entonces, vamos a ir saltando unos versículos para entender el relato. Versículo 11. No vamos a ir en el orden de los versículos, vamos a ir en el orden de lo que quiero irles ilustrando. En el versículo 11, ¿por qué este evangelio no puede ser pervertido? Porque este evangelio no puede ser cambiado, no puede ser negociado, porque tiene que ser el mismo evangelio. Bueno, Pablo dice en el versículo 11, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio que es anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, aquí hay dos hechos interesantes. El primero es que Pablo dice que hay algunos que quieren pervertir el evangelio ¿de qué? De Cristo. Y ahora Pablo dice que él lo recibió por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Está hablando de la misma persona. Entonces, una primera razón por la cual el evangelio de Cristo no debe ser pervertido, no debe ser cambiado, negociado. La razón por la cual el evangelio de Cristo permanece y debe permanecer en el tiempo es porque es un evangelio cuyo autor es Cristo mismo. No solo es su tema, Él es su autor. De Él proviene, que es lo segundo que quiero hacer notar. Pablo dice, lo que yo les estoy comunicando no lo recibí en una noche en el eclipse, una noche de eclipse de luna, hace 2 días, 3 noches, hace 3 noches. No lo recibí, no se vieron, bueno, ese no es el tema del eclipse. Hace 3 noches hubo un eclipse de luna. ¿Cierto? La luna se pone roja, le llaman la luna de sangre. Es una cosa hermosa para ver. Pero muchos piensan que eso tiene poderes esotéricos y mágicos y hacen retiros por la noche para alinearse con el universo y la película. No, Pablo no está diciendo yo no recibí el evangelio en una noche de luna llena, en medio de un eclipse. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo, eso me lo enseñaron en la universidad cuando fui y estudié y allá aprendí. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, yo estuve con el autor mismo y él me dijo que predicara esto. Eso es bien importante. De pronto nosotros no lo notamos tanto porque no nos toca ir a un juzgado y no estamos en ningún proceso legal. Pero cuando le toca estar delante de un juez, usted puede llevar 50 testigos. Pero si ninguno es veraz, está difícil que lo saquen del problema en el que está. Pero si usted lleva uno, pero que se prueba que lo que dice es fiel, bueno, probablemente mucha de la tarea ya esté hecha. Pablo dice, esto que yo les digo, me lo dijo Cristo mismo. Ahora, miren cómo la severidad de las palabras de Pablo
acerca de cuidado con otro evangelio, no vienen de la arrogancia de Pablo, vienen de uno que es fiel a lo que se le ha encomendado. Porque si Pablo empieza a usar el nombre de Cristo para decir cosas en su nombre, valga la repetición, él se está metiendo en un problema ¿con quién? Con Cristo mismo. Porque un día él lo llama a cuenta y le dice, venga, ¿usted por qué está diciendo eso si yo no le dije que dijera eso? ¿Cierto? A nosotros nos pasa eso en la vida, ¿cierto? Que la gente pone palabras en boca de uno que uno a veces no ha dicho. ¿Y cómo nos sentimos todos? Ofendidos, ¿cierto? Venga, ¿usted por qué hizo esas cosas y yo no dije eso? Bueno, Pablo, al ser tan enfático acerca de este evangelio, no es porque Pablo sea un tipo arrogante, es porque es un hombre que ha tomado con seriedad lo que se le encomendó para decir. Ahora, ¿por qué nos detenemos tanto en eso? Porque si el que lo comunicaba en este tiempo, Pablo, tomaba con tanta seriedad el evangelio, ¿qué creen ustedes que estaba esperando Pablo del que lo oía? Exactamente lo mismo. Cuando Pablo habla fuertemente a sus oyentes y les dice, no hay más evangelio, es para que el oyente entienda que tiene que tomar con seriedad estas palabras, que no puede tomarlas a la ligera, que aunque bien pudiera hacerse el sordo, es mejor que escuche, porque el contenido de este mensaje es vital. Entonces, ¿por qué no puede ser cambiado o lo que sea? ¿O en qué consiste este evangelio? Consiste en una revelación de Cristo mismo. No es solo que es su mensaje y dice cosas de él, sino que él mismo lo comisionó. Y él mismo se lo enseñó a los hombres, a sus discípulos, al apóstol y en consecuencia a nosotros a través del mensaje de la Escritura. Por eso proclamamos el mismo mensaje hoy. Pero continuemos, ahora vamos a saltar al versículo 4, vamos a devolvernos un poquito hasta el versículo 4, porque Pablo conociendo, ¿no?, lo que estaba pasando con los Gálatas y siendo guiado por el Espíritu, obviamente, para lo que iba a decir, lo primero con lo que Pablo inicia la carta es con una breve descripción del Evangelio de Cristo. Pablo los saluda, dice la salutación de Pablo en el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros. Un saludo muy particular del apóstol Pablo, resulta bastante tierno escuchar eso, ¿cierto? Bastante amable. Alguien que te salude, gracia y paz a ti, mi hermano, ¿cierto? Qué bueno, qué bendición. Pablo dice, gracia y paz sean a vosotros, de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 resume el Evangelio 4 y 5, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Vamos a dejar hasta ahí antes de seguir. Entonces Pablo está diciendo que este mensaje que él recibió, que entregó, que trata de Cristo, un mensaje serio, solemne, un mensaje ante el cual él tiene que portarse con seriedad, pero un mensaje ante el cual también aquellos que lo oyen deben responder con la misma seriedad. Se trata de uno, de Cristo, que se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Ahora, para los que no estamos familiarizados con el tema, esta frase podría ser muy ambigua, ¿no? Sí, qué chévere, ¿no? Pero pues no entender mucho lo que está pasando. Y no quiero navegar por muchos textos para que no se vayan a perder, pero podemos ir a Hechos, unas páginas atrás. En el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro da el primer discurso, dice el versículo 23. El relato más amplio pueden leer si quieren. Bueno, leamos desde el 22 por lo menos. Pero dice Pedro, hombres
de Israel, ponme 22 aquí, Cheo, por favor. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No me lo cambies todavía. Entonces, lo primero que está diciendo Pablo es que este Jesús del que le está hablando es como un varón aprobado por Dios, un varón que hizo maravillas, prodigios y señales por el poder de Dios en él. Dios testificó que este hombre que caminó en medio de nosotros no fue un hombre común y corriente. Era la manifestación misma de Dios en carne, su propio Hijo. Versículo siguiente. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, se dio a sí mismo. Es decir, los judíos lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos y lo crucificaron. Esto de que él se dio tiene que ver con el relato más común en la mente de los hombres, por lo menos de Occidente, crean o no crean en Cristo. Para los que celebramos, bueno, digo celebramos en el sentido de que está en nuestro calendario, o sea, para los países, digamos, que en su calendario aparece la Semana Santa, eh, ¿qué se ve en Semana Santa? ¿Qué son los programas de televisión que pasan? Bueno, aparte de lo de siempre, usualmente en Semana Santa ponen películas de los días de Cristo, de ese tipo de cosas, ¿no? La crucifixión de Jesús es un tema del cual todos saben, o gran parte de la población conoce que eso fue un hecho, que eso sucedió. Bueno, cuando Pablo dice que él se dio a sí mismo, volviendo a Gálatas, se refiere a esto, a que él de su propia voluntad, por amor al Padre, en su compromiso de hacer la voluntad del Padre, vino a esta tierra y puso su vida por los hombres, por estos hombres que lo prendieron, que lo hicieron sufrir, que lo avergonzaron, que lo vituperaron, que lo maltrataron hasta la muerte, hasta ser colgado en esa cruz, sangrante, desfigurado, una escena horrible de apreciar. Dice Pablo, él se dio a sí mismo. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre para hacer eso por manos de hombres inicuos, pero por su propia voluntad y propósito. Él dijo en Juan, bueno, en Juan aparece que él dijo, a mí no me quitan la vida, yo la pongo, porque ese mandamiento recibí de mi Padre y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De hecho, bueno, ya comencé, toca mencionarlo, ¿no? De hecho, en el relato de su muerte, la, el momento de la muerte es, es lo más de impresionante, de paradójico, porque un evangelista relata que cuando fue el momento, él entregó su espíritu. O sea, no se le fue, él lo entregó. De hecho, en los momentos de la muerte es a veces difícil ver cómo las personas se aferran a lo que no pueden retener. Pero él no tuvo esa lucha. Él entregó su espíritu. Y otro evangelista dice que justo antes de entregar su espíritu, clamó a gran voz. ¿Y eso qué tiene de interesante? Bueno, que las crucifixiones es un método que acaba la vida de la persona principalmente por asfixia. La gente difícilmente se muere de los clavos. La gente se muere por la asfixia. Porque de tanto tiempo estar colgados ahí, muchos duraban días.
Por eso cuando le mandan a quebrar las piernas, ya me estoy desviando mucho del tema, pero cuando le mandan a quebrar las piernas, eh, eh, Pilato se sorprende de que le digan que ya estaba muerto. Porque muchos de los crucificados duraban días colgados en la cruz hasta que su cuerpo no podía más. Y sus últimas palabras eran unos gemidos que expresaban la dificultad para respirar. Pero cuando el evangelista dice que él clamó a gran voz, es un testimonio que ratifica el hecho de que él entregó su espíritu. Dicho de una manera muy, muy natural y folclórica, él fuerzas para luchar todavía tenía, digamos, contra su asfixia. Pero ese era el tiempo de Dios y había llegado el momento cumbre de su obra y él entregó su espíritu. ¿Por qué? Porque él se dio a sí mismo. ¿Por quiénes? Sigue diciendo Gálatas, avancemos un poquito. Gálatas dice, por nuestros pecados. Entonces, este sacrificio tan terrible en términos del padecimiento, pero tan sublime en términos de su propósito, estaba relacionado con los pecados de los hombres. No estaba relacionado con él, no estaba ahí por algún crimen que había cometido, no estaba ahí porque mereciera estar ahí. Estaba allí por causa de nuestros pecados, por los pecados de los hombres, de todos los hombres, desde Adán hasta hoy. La Escritura dice, todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Estamos imposibilitados de llegar a Dios. Él murió por los pecados de los hombres, por tu pecado y el mío. Por eso este mensaje es tan serio, por eso este mensaje no puede ser pervertido, aunque muchos lo perviertan. Hay que mantener la solemnidad del mensaje, porque este Cristo se entregó por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestros pecados? Dice la Escritura, para aprovechar el tiempo que me queda, en Romanos, que para los que pecan, la recompensa es la muerte. No hay otra recompensa. No hay forma de empatar tampoco. Yo peco y hago el bien. Y ahí vamos, ¿no? Uno a uno. No, la Escritura dice la única recompensa para el que peca es la muerte. Es inevitable. De hecho, el libro de Hebreos luego dice, ratificando el mismo pensamiento, que para los hombres se ha establecido que mueran por lo menos una vez. Ay, ¿cómo así que mueran por lo menos una vez? Sí, porque es que el problema no es morir aquí. Cuando la Biblia habla de que la paga del pecado es muerte, no se refiere al cese de la vida en este mundo. Se refiere al lugar donde recibes la retribución de tu extravío. Se refiere al estado en el cual permaneces bajo el juicio de Dios en eterna condenación. Morir en este mundo es simplemente un testimonio de que el pecado es una realidad del ser humano. La gente no se muere porque está vieja, aunque también. Pero la gente también se muere muy jovencita, de meses, antes de ver la luz. La gente no se muere porque se enferma, aunque también. La Escritura dice que la gente muere porque hay pecado. Sí, no, hermano, yo soy, está bien. Si no eres susceptible de morir, entonces no tienes pecado. Pero si la muerte es una realidad para ti, si tú eres susceptible de que un día la muerte toque tu puerta y de verdad te lleve, eso es porque hay pecado en tu vida. Y no hay hombre que pueda escaparse de esa llamada. Bueno, los creyentes guardamos la esperanza, ¿no? De ser tomados con Él. Pero en el curso de la vida no hay quien se escape de la llamada de la muerte. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Corintios que el aguijón de la muerte es el pecado.
O sea, aquello que la muerte usa para engancharte y llevarte con ella, no es la wincha rara esa con la que la hacen en los dibujos, no. Es tu pecado, es mi pecado. Y la razón, el poder del pecado es la ley. No porque la ley sea mala, sino porque no hemos sido fieles a las palabras de Dios. Allí donde estás escuchando, tú sabes bien que has faltado a la ley de Dios. Sabes bien que por muy moral que seas, en un momento u otro, y de pronto más de lo que nos gustaría admitir, hemos fracasado delante de Dios, nos hemos rebelado, hemos hecho nuestra voluntad, hemos buscado nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros fines. Por eso Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Es decir, que nuestros pecados nos tienen cautivos. Este pecado, y no me refiero a un acto, me refiero a este estado de pecado en el que el hombre está, te tiene cautivo. No, pero yo no he matado a nadie. Sigue siendo esclavo del pecado. La Escritura dice que si tú obedeces a alguien, si te sometes a alguien para obedecerle, entonces eres esclavo de aquello a quien te sometes, de aquel a quien te sometes. Entonces, cuando cometes un acto de pecado, lo que estás haciendo es rindiendo tu voluntad al pecado. Y cuando Cristo está, no hay forma de escapar de Él. Cuando Cristo no está, no hay manera de ser librado del pecado. De manera que este mensaje de este Cristo, entregado a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, nos dice otra cosa gloriosa de Él, que Él es un libertador. Pero termina que es para librarnos del presente siglo malo. Dice la Escritura, según a los Corintios capítulo 4, que bueno, el siglo se refiere al tiempo en el que alguien vive. No, ya el siglo XIV, el XV, no, todos los siglos han sido siglos al final del cuento, ¿no? Entonces la Escritura usa esta expresión para hablar del tiempo en que la gente se vive, se desarrolla. Pero dice Corintios que el siglo es malo porque este siglo tiene un rey, un príncipe. Este siglo tiene un gobernante. Este siglo, sea el de los tiempos de Pablo, sea el de los tiempos de Abraham, la vida en este mundo está gobernada por un ser que quiere tapar los ojos de los hombres para que no les resplandezca el Evangelio de Cristo. Para que la luz de Cristo que se proclama a través del Evangelio no les alumbre. En consecuencia, permanezcan en esclavitud en los pecados por los cuales Cristo murió para dar libertad. Qué ironía, ¿no? Sin embargo, el hombre insiste creyendo que mantenerse bajo el yugo del príncipe de la potestad de las tinieblas, que es Satanás, el diablo, creen que estando ahí pueden realmente ser libres. Piensan que ahí se puede conseguir plenitud, se puede conseguir gozo, paz. Pero sobre todas las cosas, creen que ahí, bajo ese dominio, todavía podemos acercarnos a Dios. Pero lo que dice la Escritura, lo que dice el Evangelio de Cristo, es que los hombres no podrán acercarse a Dios hasta que sean librados de la esclavitud en la que sus pecados le han sometido. Hasta que no se acojan a este libertador. Para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es decir, Cristo hizo esto conformando su voluntad con la del Padre. Él lo hizo voluntariamente, pero para satisfacer la voluntad del Padre. Es decir, que más allá de que el evento de la muerte de Cristo, o en el evento de la muerte de Cristo, uno lo mire a Él y uno diga, ay, cierto, tan difícil aquello. Detrás de eso está el Dios eterno que puso su propio Hijo para salvarte. Es decir, que entonces ahora este evangelio
es solemne, es serio, debe ser guardado de corrupción, porque testifica del interés, de la bondad, del amor de un Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para libertarte. Dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más testimonio, qué más evidencia podríamos necesitar acerca de la realidad de un Dios? Acerca de la realidad del amor, de la bondad, del compromiso de Dios con mi salvación. ¿Qué otra cosa podríamos querer aparte de un libertador todopoderoso que conquistó la muerte a través de su propia muerte y se levantó con poder de en medio de ella y trae esperanza para los que se permiten ser liberados del dominio del pecado? Entonces, cuando Pablo dice, por causa del tiempo no vamos a mirar otros detalles, pero cuando Pablo dice, no que haya otro, hay un montón de perturbadores, de pervertidos, de malditos. No piensen que Pablo se está pasando un poquito con su vocabulario. Este mensaje es tan valioso, tan central, que la vida del hombre depende de ello. Corromper un mensaje como este, como lo que estamos leyendo aquí, es blasfemar de la razón del mensaje que es Cristo y es poner en peligro todas las almas por las cuales Cristo murió. Porque sin Él, dice el libro de los Hechos, no hay salvación. Sin Él no hay perdón. Sin Él no hay acceso al Padre. Sin Él no hay libertad. Sin Él no hay paz. De manera que los que, los que hemos creído, y aún si tú que oyes, obedeces hoy a la voz del Señor y entregas tu corazón a Cristo, lo que saldrá de tu boca será una expresión de gloria a aquel que le pertenece. Porque ¿quién que haya hecho tanto por mí? ¿Quién que se haya interesado por mí lo suficiente como para entregar su propia vida, hablando de Cristo, o del Padre lo suficiente como para sacrificar su propio Hijo por un necio como yo que no quiere pararle bola, que resistí su voz durante mucho tiempo? Pero es su amor el que te busca. Pero el Evangelio no será pasado por alto. Mientras el bien del Evangelio te llevará a darle gloria y honra a este Dios todopoderoso, si rindes tu corazón a Cristo, su rechazo te mantendrá bajo su juicio. Y no habrá otra cosa para ti, sino como dice la Escritura, una expectación de destrucción, de dolor, de horror. No hay nada más. Y no porque Dios no quiera. Ya vimos todas las pruebas para rendirnos a Él. Pero el Señor juzgará el pecado. Ahora, ¿quieres abrazar el juicio de Dios en Cristo por tu pecado? ¿O quieres ponerte tú delante de Dios y recibir su juicio? Padre, gracias por tu bendito evangelio. Gracias por la obra de Cristo en el Calvario. Gracias por
la búsqueda incesante desde el huerto del Edén de los hombres que creaste. ¿Dónde estás tú? Oh Padre, que en esta noche con corazones sencillos, humildes, los que están en tinieblas, los que se entienden esclavizados por el pecado, los que reconocen la opresión en la que están, la lejanía de tu presencia, los que reconocen el bien que has otorgado en Cristo y se acogen a Él, puedan presentarse delante de ti con humildad y recibir el perdón, el don de la vida eterna, la gracia, la salvación. Padre, que no haya corazones rebeldes, que no haya corazones duros, que persistan en su pecado, que persistan en otra forma de evangelio, que crean que hay otra razón, otro motivo, otro medio. Padre, que sus corazones sean sencillos, para que no desaprovechen la oferta que se hace hoy. Y entre tanto que ella dura, respondan a ti para bendición y perdón. Padre, gracias por habernos salvado los que te conocemos. Gracias porque no ha sido por nosotros, no ha sido por buenos. Gracias porque has sido tú quien ha hecho esto en nuestro favor y te damos gloria, Señor. Agradecemos delante de ti la salvación que nos has dado, inmerecida, corruptos, perdidos, pero ahora salvos y perdonados por medio de aquel que se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo, al cual damos gloria y honra hoy y por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.